Hebreos capítulo 10, primera parte. Me preparaste cuerpo. Este título, el título de este estudio, yo lo tomo desde la porción que vamos a estudiar de este capítulo en esta ocasión. Estamos ya en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos y el autor de la carta está abordando uno de los temas fascinantes, importantísimos, muy relevantes, de los más relevantes, que tiene que ver precisamente con el momento, el tiempo en la historia en el que el Hijo de Dios viene al mundo. Imagínate nada más, qué importante. Así es de que por favor acompáñame con tu Biblia y en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a poner atención en las palabras que utiliza el autor de la carta, porque de repente pudieras tú tener la idea de que está repitiendo el autor de la carta ciertos aspectos que ya vimos en capítulos anteriores. Sin embargo, el contexto es diferente. Una vez más, tienes que entender el contexto de cada versículo que el autor de la carta está expresando. Aquí en este versículo nos está expresando, nos habla de la sombra de los bienes venideros, habla de la imagen de las cosas, ¿sí? Y lo que es imposible para los sacrificios, o era imposible. Habla en presente. Recordemos que en el tiempo en que se escribió esta carta, el templo estaba en pie y en consecuencia los sacrificios estaban en pie. Eso hizo un golpe más fuerte para la mente, la comprensión del pueblo judío que había creído en el Mesías y que continuaba yendo al templo, practicando los sacrificios, etcétera, todo el sistema sacrificial. Entonces, lo importante, lo relevante es que tú como estudiante hoy en día tengas presente esto, lo que el contexto histórico de esta carta, en el momento en que se escribió y por qué se escribió todo esto. Y habla de la imperfección del sistema sacrificial. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos pues cita la ley de Moisés, ya lo hemos visto, como paradigma para explicar todo lo que fue revelado a través de la manifestación del Mesías Yeshua. Y lo hizo el escritor precisamente aplicando un principio bíblico fundamental para comprender la palabra de Dios. Y es que las escrituras son interpretadas por las propias escrituras. Constantemente surgen controversias por supuestas interpretaciones de quienes comparten la palabra de Dios. Y es muy interesante ver que dichas interpretaciones comúnmente tienen un sustento de información extrabíblica y no en la propia palabra de Dios. Lo cual pues representa un error, no solo para las personas que se aventuran a interpretar las escrituras, sino que ese error se difunde a muchas personas que reciben esa información. Por ejemplo, esto que les comparto, esto que les estoy diciendo en este momento, no tiene nada que ver con una opinión personal o con una forma de pensar de este servidor tuyo acerca de estas cosas. Yo me atrevo a confirmar un error que se ha venido gestando desde hace muchos siglos, porque no es nada nuevo. No solo a través del cristianismo, sino incluso del propio pueblo judío.
porque sabemos que el liderazgo judío en reiteradas ocasiones recibió reclamos de parte de Dios mismo a través de sus profetas. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los reclamos más importantes, relevantes, más fuertes que Dios hizo para su pueblo por haberse alejado de su palabra? Esto a pesar de haber continuado con los mandamientos. Ellos continuaban llevando a cabo todo de forma religiosa, pero su corazón se alejó de él. Ellos continuaban llevando a cabo, cumpliendo todos los mandamientos relativos al sistema sacrificial. Isaías capítulo 29 lo expresa claramente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto que dijo Isaías es un reclamo de Dios para su pueblo. ¿Y en qué consistió ese reclamo? Ese reclamo consistía en algo bien importante, la religiosidad. Cuando tú te preocupas más por cumplir la ley de Moisés que por hacer las cosas que dice la ley de Moisés por amor, con un sentido de gratitud, por un verdadero amor a tu prójimo, eso cambia todo. Eso cambia todo. De tal manera que cuando tú comienzas a hacer las cosas de forma religiosa solo por querer agradar a Dios y porque lo dice la ley de Moisés, comienzas a hacerte religioso y comienza a ocurrirte lo que acabamos de leer en este momento. Fíjate bien lo que dijo el Señor. Él reconoció que su pueblo le honraba, pero de labios. Y aquí está la diferencia que el propio Señor dijo, estableció. Una cosa es que el propio pueblo me honre de labios y otra cosa es que esté conmigo su corazón, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué fue lo que quiso siempre el Señor a través de todo el sistema sacrificial? Que el pueblo entendiera lo terrible de que era el pecado, lo terrible que fue siempre que un animal inocente tuviera que morir por su pecado. De esa manera, el corazón estaría con el Señor, porque la aflicción del pueblo sería fidedigna. Pablo lo reconoció, él mismo lo dijo, miserable de mí. Él entendió perfectamente esto porque su corazón estaba con el Señor. Pero él nunca hubiera dicho esto si hubiera continuado siendo un religioso como antes lo era. En ese sentido, el escritor de la carta inicia este capítulo reiterando una vez más a los primeros destinatarios, el pueblo judío, aquellos que creyeron en el Evangelio, la insuficiencia del antiguo sistema, de la alianza. ¿Por qué? Porque entendiendo el concepto de los bienes venideros, la ley, con todos sus sacrificios y ceremonias, nunca tuvieron el carácter de definitivos, sino que al ser una sombra de todo lo que vendría en un futuro, cumplió el importante propósito, porque sí cumplió un importante propósito de ser una enseñanza didáctica que apuntó a lo verdadero y definitivo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con todas aquellas personas que están esperando con muchas ansias la construcción del Templo de Jerusalén, lo cual conllevará una vez más a los sacrificios? Todas esas personas, incluso gente que dice creer en Yeshua, el Mesías, que están anhelando eso, no están entendiendo que lo que están anhelando es solo una sombra
de lo que fue. Año tras año se ofrecían los mismos sacrificios, pero nunca lograron su objetivo: perfeccionar a los adoradores. Ese fue el propósito: perfeccionar a los adoradores a fin de brindarles pleno acceso a Dios. En el mejor de los casos, la ley enseñaba la sustancia que aún estaba por venir, pero jamás podrían proporcionar o nunca pudieron proporcionar lo que solo el sacrificio único y definitivo del Mesías lograría. Este primer versículo nos prepara para ver el radical contraste entre las sombras que fueron repetitivas frente al sacrificio único y suficiente del Hijo de Dios. Dice el verso 2: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquí el autor de la carta ya está haciendo uso de la lógica, de la racionalidad que deberíamos tener todos. El autor a los hebreos repite un argumento conocido. Este argumento común y corriente que nos dice: bueno, la repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubieran cesado de ofrecerse. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad. O sea, el sacrificio tenía ese propósito, pero nunca ocurrió. Cada sacrificio repetido era en memoria de los pecados. Traía conciencia del pecado a las personas una y otra vez, pero la obra de Yeshua en la cruz eliminó el pecado. Ahora bien, esto es bien importante porque cuando decimos que la obra de la cruz eliminó el pecado, es en todas aquellas personas que reciben el propósito del sacrificio del Mesías. No ocurre así en aquellas personas que deciden no creer, no recibir ese propósito, ese beneficio, esa gracia. Entonces todo lo que producía aquel culto mediante los sacrificios era un recordatorio del pecado. Lejos de purificar a un hombre, le recordaban que no estaba purificado. ¿Por qué? Porque era cada año que se tenía que hacer y que sus pecados todavía se interponían entre él y Dios. Ese era el propósito de Yom Kippur. Yom Kippur cada año tenía ese propósito de recordarle al hombre que por causa de su pecado no tenía acceso al Padre, acceso directo al Padre. Y el propósito del sumo sacerdote en ese entonces, pues era un intermediario entre el hombre y Dios, a través del sacrificio, a través de la sangre de expiación de los animales. Una expiación que necesita repetición constante no expía realmente. Una conciencia que debe ser limpiada una vez cada año nunca ha sido realmente limpiada. Ahora yo te pregunto, tú que ya celebras las fiestas anuales, conmemoras las fiestas anuales, ¿cómo celebras, cómo conmemoras Yom Kippur? Ya no hay sacrificios. ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, porque mucha gente, y quizás tú, de repente te ves influenciado, te ves motivado a hacer todos aquellos rituales que hace el pueblo judío. A pesar de ya no haber sacrificios, su enfoque está en eso. El enfoque de todo el pueblo judío hoy en día observante continúa en el sistema sacrificial.
Es decir, de acuerdo a lo que estamos, nos está expresando el autor de la carta a los hebreos, mucha gente, incluso, o sea, no solamente los destinatarios originales, sino hoy en día, todos aquellos que conmemoran Yom Kippur, incluyendo a muchas personas que hoy en día dicen creer en el Mesías Yeshua, su enfoque lo hacen, el enfoque de su conmemoración tiene que ver con el sistema sacrificial. No en la muerte, el sacrificio, la sangre de expiación de Jesucristo. Y hacen muchas cosas que hace el pueblo judío, tradiciones. Lo triste de esto es que muchos que enseñan la Biblia enseñan eso. Tradiciones que llegan a ser, si estamos hablando de que el sistema sacrificial, el autor de la carta a los hebreos, lo está exponiendo como una sombra y que realmente nunca tuvo el propósito definitivo, imagínate todas aquellas tradiciones que llevan a cabo el pueblo judío y que enseñan a los cristianos y que de repente se hace una mezcla ahí de cristianismo con judaísmo, en lo que hacen, en que comienzan a observar el día de reposo de Yom Kippur con todas esas costumbres. No se bañan, andan descalzos, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Seguramente tú ya lo sabes. Y entonces el propósito del ayuno, pues no tuvo nada que ver con la aflicción de nuestro Mesías, sino tiene que ver con un montón de cosas que observa en las que cree el pueblo judío. Pero ¿dónde está a ti? Yo te hablo a ti que tú crees en Jesucristo, en el Mesías. ¿Dónde está tu adoración, tu culto en la fe de Jesucristo? Esas son las cosas que cuando no somos conscientes de lo que hacemos, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en religiosos. En la semana tuve la oportunidad de hablar con una persona que tenía algunas dudas y cuando hablaba de la palabra del Señor, de repente esta misma persona, ella fue la que me dijo, no hay conciencia de lo que se hace. Así. O sea, de lo que yo le estaba hablando, tratando de usar su propia lógica en el argumento que yo le estaba exponiendo, este compañero me dice así, no hay conciencia de lo que se hace, no hay lógica. Y eso ocurre muchas veces cuando no nos detenemos a hacer conciencia de lo que observamos, de qué es lo que creemos y cómo lo creemos. Ahora bien, muchas veces se hacen todo ese tipo de cosas porque las personas comienzan a querer obedecer al Señor. Y está bien, pero debe llegar un tiempo, debe llegar un momento en la vida de esa persona, en su vida de fe, en su vida, en la que la conciencia le debe hacer entender lo que está bien y lo que está mal. Imagínate tú en el lugar de un judío. En aquel tiempo, en el tiempo en que se escribió esta carta. Trata de imaginarlo. Fuiste criado para leer la Torá, incluso memorizarla, cumplir los mandamientos. Vas al templo, porque como lo hemos deducido en los pasajes de la propia escritura, en la forma en cómo escribió el autor de la carta, está en pie el templo de Jerusalén. Entonces,
Vas y ofreces sacrificios en el templo. Celebras las siete fiestas anuales bíblicas. ¿Dónde? En el templo. Porque el entorno central era el templo. Los sacrificios, todo el sistema sacrificial. Sin embargo, ¿qué ocurría? Te ocurría lo que la mayoría de los judíos, lamentablemente, siglo tras siglo, no comprendieron el verdadero significado de todo aquello, todo lo que Dios quiso a través de todo eso. En medio de todo esto, aquellos judíos que habían creído en el Evangelio se sentían atraídos por él. ¿Por qué? Dios da a toda persona la oportunidad de entender en un momento. Y ellos comenzaron a responder en consecuencia cuando escucharon del Evangelio. La propia escritura, tú puedes leer el libro de los Hechos y te dice que muchos, incluso de los fariseos que habían creído, dice la escritura. Muchos líderes, no cualquier judío, eran líderes religiosos, sacerdotes que habían creído. Pero ¿qué ocurría? Que sentían al mismo tiempo una intensa presión para volver a las sombras del antiguo sistema. Esto es el enfoque del autor de la carta, cuando escribe que todo aquello era sombra. Por ello el autor de esta carta, y específicamente en este capítulo 10, continuó con su exhortación a fin de que todos aquellos judíos que habían creído dieran el paso final de fe, que salieran definitivamente de las tinieblas y entrando a la luz de Jesucristo. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, el autor de la carta a los hebreos hasta este momento les ha mostrado repetidamente por las propias escrituras que realmente no había nada a lo que pudieran regresar. Ya no había templo y no fue accidente y no fue simplemente por un aspecto de guerra exclusivamente. Todo fue diseñado, todo fue permitido por Dios y hasta cierto tiempo. Entonces el argumento del autor de la carta se concretó a una sola pregunta. ¿Por qué volver a una sombra cuando la sustancia tan anhelada ya había llegado? Esto es bien interesante porque si lo quieres ver de la forma más simple, más común, imagínate a los niños que les encantan los dibujos. ¿A quién no les encantan los dibujos, no? Las sombras, dibujos de sombras. Finalmente, los pintores antes de poner colores trazan contornos de aquello que pretenden expresar o representar. Esta representación indistinta es llamada por los griegos, tiene un nombre muy específico, es llamada skiagrafía. Piensa en esto. Dios, ¿tú has pensado en Dios como un pintor cuando ves el cielo? Tú lo has pensado, tú me lo has dicho. Como el pintor más maravilloso de la belleza. Imagínate que él trazó, por así decirlo, los contornos de los sacrificios del Antiguo Testamento, que señalaban al sacrificio supremo, para que todos lo vieran. Es como mirar un libro de cocina, haz de cuenta, drásticamente cambiándolo a algo más común y corriente. Ves un libro de cocina o imágenes de recetas, pero ves las imágenes y ya se te antojan y ya en ese momento dices, ya esto me satisfizo. Pero si no lo comiste, solamente se te antojó, te gustó, viste la imagen,
Entonces el que digas, ya estoy satisfecho, pues es ridículo. Nadie se satisface de esa manera, solo por ver las imágenes. Del mismo modo, qué absurdo sería intentar agarrar las sombras cuando se puede alcanzar la forma misma de las cosas. Ese es el propósito del autor de la carta a los hebreos, a los judíos de aquel entonces, y hoy en día todos aquellos que decimos tener una fe muy firme en el Mesías. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y hay un pero. Claro. El escritor está hablando de la importancia de la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? Y como lo hemos visto nosotros, pues en nuestros estudios acerca de esta carta, Yom Kippur en el marco es el marco más importante de referencia. Y por lo tanto, comprender dicha celebración nos permite entender el contexto para poder comprender este capítulo de Hebreos correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo te comentaba hace un momento. Tienes que hacer conciencia de cómo conmemoras Yom Kippur, cuál es tu motivo más importante de conmemorar Yom Kippur, porque ya no hay sacrificios. Así de que el escritor nos dice que si estos sacrificios hubieran podido eliminar la culpa del pecado, las personas no los hubieran cometido nunca más. Pero debido a la conciencia del pecado, debido a esa culpa y debido a nuestra condición de inmundicia, injusticia, incluso en las obras que podremos considerar más justas, más correctas, tendríamos que hacer lo que hicieron los judíos antes de Yeshua. Año tras año, en Yom Kippur, a ofrecer sacrificios, estos sacrificios que el sumo sacerdote, en donde el sumo sacerdote tenía una importancia primordial. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esto es contundente. Y el argumento que el escritor presentó a los judíos, que aún contaban con el templo y que aún practicaban todos estos sacrificios de todos estos animales, cabras y toros, si hubieran sido capaces de quitar el pecado, si hubieran sido capaces de quitar nuestra naturaleza pecaminosa, quitar las consecuencias del pecado de forma permanente, entonces aquellos judíos no hubieran tenido que continuar haciéndolos. Sin embargo, el pueblo continuaba haciéndolos bajo la ley del Antiguo Testamento, porque aún estaba en pie el templo. Y la pregunta es, ¿estaban bien? Incluso vemos en los evangelios, en las cartas del Nuevo Testamento, cómo es que los apóstoles iban al templo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo importante, porque el autor de la carta a los hebreos se estaba anticipando a lo que iba a venir. Y esta carta a los hebreos está en total concordancia, en armonía con la profecía del propio Jesucristo cuando dijo que ese templo iba a ser destruido. Verso 5, vamos a poner atención. Por lo cual, primero estamos hablando una vez más, el autor de la carta continúa hablando de los sacrificios, de lo que no pudieron lograr, etcétera, y de las sombras, que todo fue una sombra. Y entonces fíjate lo que nos dice en este momento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Este pasaje nos confirma, esta porción de este pasaje nos confirma que el Hijo de Dios vino al mundo, lo que significa que ya estaba con el Padre desde la eternidad. Así que vino con un llamado,
vino con un propósito muy específico. Y esto está en armonía con lo que nos ha estado confirmando el escritor de la carta a los Hebreos, en el sentido de que todo el sistema sacrificial había cumplido su fin. Ya había cumplido su fin. En el estudio anterior, en el capítulo 9, el autor de la carta utiliza una expresión bien importante porque habla de la culminación de los siglos. La venida de Jesucristo, en términos incluso los más comunes, representa un parteaguas en la historia, un antes y un después. Todos los libros de historia tú puedes leer, siempre hacen una referencia a determinados años antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Un antes y un después. Entonces, pongamos atención a esto, porque debemos ser muy responsables al hablar de este aspecto de la Torá, porque el hecho de que el sistema sacrificial no haya alcanzado su plenitud por ser insuficiente para la perfección no significa de ninguna manera que la Torá haya perdido relevancia. No, ¿por qué? Porque Yeshua mismo lo dijo. Hay de aquel que enseña a no cumplir incluso el más pequeño de estos mandamientos. Es una advertencia muy seria el Señor. Entonces no te confundas. El autor de la carta a los Hebreos no está minimizando, despreciando la Torá de ninguna manera. Él está hablando de que había que avanzar, de que tenemos que ir con este cambio. Todos aquellos judíos tenían que dar este paso de convicción, de fe. Y no es lo mismo hoy en día para ti y para mí que para ellos. Ellos tenían el templo. El templo era lo más importante de toda su vida para ellos. Entonces tenemos que entender esto, la relevancia de lo que ocurrió en aquel entonces en la mente y en el corazón de todas estas personas. Y gracias a la Torá, entonces es que podemos comprender correctamente todo el Nuevo Testamento. Esa es la verdad. Todo el cumplimiento y la plenitud de todas las cosas que fueron sombras en la obra del Mesías, Yeshua. Una vez más, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. La referencia de esta expresión tiene que ver con lo que leemos en el Salmo 40. Salmo 40, verso 6 en adelante dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Mesías entró al mundo con un mensaje, no con un ritual. Dios a través del Hijo manifestó que Dios no quiso sacrificios y ofrendas, y esto debemos entenderlo en el sentido de que los sacrificios y ofrendas no fueron inicialmente el deseo supremo de Dios. Ahora bien, no perdamos el sentido del razonamiento. Acuérdate que estamos estudiando. Esto no es un sermón y no te pido que hagas caso a este servidor de forma ciega. Yo por eso te pido que tengas tu Biblia, tus notas y sobre todo haz uso de tu razonamiento, de tu lógica, de tu sentido común. Fíjate bien lo que acabamos de leer. Una vez más voy a leerlo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora bien,
¿Por qué el escritor afirma que Dios no quiso sacrificios y ofrendas si estos rituales fueron establecidos por el mismo Dios en su propia ley? ¿No deberías de preguntarte eso cuando lees este pasaje? ¿Qué pasó? Pues bien, la razón tiene que ver con lo que leemos en el versículo 1 de este capítulo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué significa esto? Esto tiene que ver con un momento específico de la historia. Llegó el punto en el que Dios dijo, ya no. Una vez más. ¿Y ese momento cuál fue? Leamos otra vez Salmo 40, versos 6 en adelante. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces, hasta entonces digo, he aquí vengo, las palabras del Mesías. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, está profetizado acerca de esta entrada en este mundo. ¿Con qué propósito? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué menciona la ley? Porque vendría a sustituir precisamente de una forma más grande, más excelsa, más definitiva todo el sistema sacrificial. Así que este cambio implicó que Dios ya no quería formalidades a través de los rituales expresados en sacrificios y ofrenda. ¿Hasta cuándo? No es que no los haya querido nunca, no. Llegó el punto, llegó un momento de la historia, en la culminación de los siglos, en el que dijo el Señor, ya no. Ya es el tiempo. Dios nunca se complació en el acto extremo del sacrificio por sí solo. Por otro lado, recordemos que fue necesario. Lo que realmente deseaba era, y lo leímos en la profecía de Isaías capítulo 29. ¿Qué fue lo que realmente quiso Dios? La obediencia, nuestra obediencia, fe, arrepentimiento, expresados a través del sacrificio, sí, expresados a través del sacrificio, pero esos sacrificios tuvieron que haber cumplido con ese propósito, con el propósito de lo que realmente quería Dios de su pueblo. Dios deseaba obediencia en un corazón motivado por el amor, no por la religiosidad, porque la religiosidad fue justo lo que motivó que el corazón del hombre estuviera muy lejos realmente de Dios. A pesar de que con su boca todo el tiempo le estuviera reverenciando. Oseas capítulo 6, verso 5 en adelante. Por esta causa los corté por medio de los profetas. La palabra que corta. Con las palabras de mi boca los maté, hablé, haciéndoles hincapié en sus pecados, porque el pecado mata. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ya se dieron cuenta? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí está una vez más el reclamo del Señor y el dolor en su corazón por lo que había hecho el pueblo. Finalmente traspasaron el pacto. Así es de que, habiéndose cumplido el tiempo determinado por Dios para la consumación de los siglos, para dar paso a la purificación de las cosas celestiales, a fin de alcanzar la perfección, quitando para siempre de en medio el pecado. Por ello Dios ya no quiso todo que
todo eso que jamás alcanzaría la perfección, que ya estaba determinada a cumplirse, pero ahora con mejores sacrificios que estos. Y entonces aquí está la manifestación del Hijo de Dios en el cumplimiento de su propósito. Me preparaste cuerpo. Maravilloso. Esto tiene una implicación impresionante. Y es la respuesta a muchas interrogantes. Esa expresión nos expresa la naturaleza eterna y divina de Yeshua. Porque antes de venir al mundo, Él ya estaba con el Padre. Juan 17, verso 3 en adelante. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya te diste cuenta? Así es que estando con el Padre, no podría tener un cuerpo humano. Por supuesto que no. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Está hablando con el Padre. En el pasaje clásico que nos confirma el hecho de que en un momento de la historia el Hijo de Dios se le dio un cuerpo humano para estar en la tierra, es el siguiente. Juan 1, verso 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? Desde entonces, desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Yeshua, el Mesías, estaba con el Padre. Entonces Dios creó un cuerpo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios creó un cuerpo humano para el Hijo, como un instrumento perfecto. Fíjate bien lo que te digo. No un cuerpo cualquiera, no un cuerpo humano cualquiera, sino un cuerpo como un instrumento perfecto de obediencia y sacrificio. He aquí la diferencia. Sí, humano completamente, sí, pero perfecto. Entonces, cuando dice, me preparaste cuerpo, lo que nos está diciendo es que desde ese momento Dios preparó un cuerpo para cumplir su propósito. El Verbo eterno asumió la verdadera humanidad, no solo apareciendo como hombre, sino haciéndose plenamente hombre, humano, para que a través de este cuerpo pudiera cumplir la voluntad del Padre y ofrecerse a sí mismo, y una vez por todas, como el sacrificio perfecto por el pecado. ¿Cuál era una de las reglas principales para escoger a los animales para el sacrificio? Que no tuvieran defecto, que fueran perfectos, dice la ley. ¿Ok? Entonces la palabra prepararse que leemos es la expresión, en la expresión cuando leemos me preparaste cuerpo, en el griego es la palabra catarizo y se traduce como ajustar. Se traduce como encajar. Y también se traduce como terminar, completar. Perfecto. Esta palabra transmite la idea fundamental de poner algo en su condición apropiada,
para que funcione bien. Pero este funcionar bien no es un funcionar bien común y corriente, era un funcionar bien con un propósito sui generis, totalmente especial, único. Y transmite la idea de completar mediante el ajuste, de ordenar y disponer adecuadamente. Cuando se aplica a lo que es débil y defectuoso, es lo que denota esta expresión, esta palabra, denota corregir lo que ha salido mal, restaurar una condición anterior. Hacer apto o equipado para un deber o función. Hacer que alguien sea completamente adecuado, alguien o algo sea completamente adecuado o suficiente para algo. ¿Para qué tendría que ser adecuado y suficiente el cuerpo que preparó Dios para el Hijo? Para el sacrificio. Preparar minuciosamente algo para satisfacer la voluntad del Padre. Dios preparó cuerpo perfecto para el Hijo, y esta es la clave por la que podemos entender que Yeshua jamás pecó. Pues claro, un cuerpo perfecto, porque esa preparación de ese cuerpo fue especial para poder cumplir con un propósito de mucha exigencia. No solo durante toda su vida, sino incluso en los días finales en que ese cuerpo fue expuesto al castigo de los injustos y el dolor en la cruz. Hebreos 5, verso 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así es de que cuando hablamos de la preparación del cuerpo que hizo Dios para el Hijo, significa que su cuerpo, fue equipado, preparado, con un corazón dispuesto para morir por ti y por mí, a fin de cumplir con la obediencia al Padre Celestial. Salmo 22, verso 22 en adelante, dice así: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, me han cercado, abriendo su boca, abriendo sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que el Padre le preparó un cuerpo para morir por ti y por mí. Amén.